queridos niños, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, miércoles 9 de diciembre del 2020, vamos a trabajar el área de matemática. La institución educativa particular San Fernando le da la cordial bienvenida a las clases virtuales Aprendo en Casa. ¿A quiénes? A los niños de tercer grado de primaria. Quienes habla su Miss Rosa Sal. San Fernando, cuna de triunfadores. Vamos a dar gracias a Dios por un nuevo día, miércoles 9. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol nacer. Gracias por mi familia, por mis amigos, por aquella gente que me rodea. Gracias por escucharme y guiarme cada uno de mis pasos. Amén. Ahora vamos a ver las normas de convivencia que debe de cumplir durante el desarrollo de la clase. La primera es poner mucha atención en la clase. La segunda, tener actitud positiva para poder aprender. Y tercera y última, cumplir con responsabilidad las tareas asignadas por la maestra. Tema número 27 del área de matemática. Operaciones combinadas con segmentos, ángulos y polígonos. ¿Cuál será el propósito? Que los niños aprendan operaciones con segmentos, con ángulos y polígonos. Operaciones con segmentos. Las operaciones con segmentos se realizan con los números que representan sus longitudes o sus medidas. Vamos a ver. Dice que calcule el segmento AD, pero dentro del segmento tenemos segmento AB, segmento BC y segmento CD. El segmento AB mide 5, el BC mide 4 y el CD mide 3. Sumado los tres segmentos, porque me pide la suma total del segmento A hasta el segmento D, voy a hacer lo siguiente. Sumo 5 más 4, 9 más 3, 12. Entonces, la suma total del segmento AD es igual a 12. Vamos a ver otro ejercicio. Hallar la suma del segmento PR. Vamos a ver. El segmento PRS. Entonces, el segmento PRS, que son los tres, todo vale 14. Y me dicen que el segmento RS vale 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para saber cuánto vale el segmento PR, que no tengo el valor, voy a restar el total del valor de PS, del segmento PS, con el segmento RS. Y me da a dar un total de 6, porque 14 menos 8 es igual a 6. Entonces, he calculado la suma de PR, el segmento de PR. Sigamos con los ejercicios. Ahí me muestran el segmento AD, pero que a la vez está conformado por el segmento AB, BC y CD. Entonces, me dice que el segmento AB vale 2 centímetros. El segmento BC vale 12 y el segmento CD vale 3. Entonces voy a encontrar la primera. BC, me voy a mi gráfico y observo. BC vale 12, ¿verdad? Ahora, 12 menos 2 es igual a 10, porque A hasta la C vale 12, pero yo solamente quiero BC. Entonces resto 12
menos 2 me da 10. Quiere decir que el segmento BC vale 10. Luego vamos a encontrar la suma o el valor del segmento BD. Observe mi gráfico. BD. ¿Qué voy a hacer? Como yo sé que BC vale 10, sumo 10 más 3 me da 13. ¿Por qué? Porque BC vale 10 más CD vale 3 y me pide la suma total de B hasta el segmento D, es un total de 10 más 3, 13. Ahí está, 13 centímetros. Ahora me pide el segmento AD, es decir, todo, el total. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 2 más 10 y más 3. Eso me sale un total de 15 centímetros. Como te das cuenta, he sumado los tres segmentos. El segmento AB, que vale 2, BC, que vale 10, y CD, que vale 3. Y suma un total de 15 centímetros. Veamos otro ejemplo. El siguiente gráfico me dice que halle el segmento PQ, que es igual al segmento RS. Y me dice que el segmento QR vale 8. Y el segmento PS, que es todo el gráfico, vale 20 centímetros. A ver, vamos a ver cuánto vale PQ. X, no, porque no sabemos el valor. Y el siguiente costado, también X. Entonces tenemos una ecuación, porque no sabemos cuánto vale PQ y no sabemos cuánto vale RS. Empecemos. Coloco abajo la ecuación. X más 8 más X es igual al total, que vale 20. Ahora, una vez que ya sumo X más X, 2X es igual a 20. Como está sumando, pasa al segundo miembro a restar. Ahora veamos. 2X es igual a 20 menos 8, 12. X es igual a 12 entre 2, me da 6. Entonces ya encontré el valor de X. ¿Cuánto vale X? 6. PQ es 6. QR 8, RS 6. Entonces ahora me piden PQ. PQ, entonces ya tengo la respuesta. Vale 6 centímetros. Ahora PR, sumo 6 más 8, sería 14 centímetros. Y QS, sumo 8 más 6, que me da un total de 14 centímetros. Qué fácil, ¿verdad? Solamente era encontrar el valor de X. Ahora vamos a ver los temas de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es aquella figura formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Tiene sus elementos. Observe el gráfico. Se dice el ángulo AOB es igual también o el ángulo BOA, que tiene sus lados, el lado OA y el lado OB. Tiene su vértice o su punto de origen, que es O, y se escribe de la siguiente manera. El ángulo AOB es igual a también el ángulo BOA. ¿Cómo se miden los ángulos? Para medir los ángulos se realiza empleando un instrumento que se llama transportador. Entonces, ¿cómo voy a medir un ángulo? Con un transportador. Ahí puedes apreciar el transportador, donde nos muestra
la medida del ángulo RPT, donde su punto de origen es P, y dice que vale 40 grados. Entonces, ¿cómo se lee? La medida del ángulo RPT es igual a 40 grados, y ahí te muestra cómo se mide con el transportador. En el siguiente ángulo dice, medida del ángulo ABC, ahí está el ángulo ABC, donde B es su punto de origen, mide 120 grados, y se lee la medida del ángulo ABC es igual a 120 grados porque te muestra el mismo transportador. Entonces tenemos un ángulo de 40 grados y un ángulo de 120 grados. Los transportadores tienen dos numeraciones a usar. Cuando el ángulo está abierto hacia la derecha, debes utilizar la numeración de la parte inferior, la numeración de abajo. Y cuando el ángulo está abierto hacia la izquierda, se utiliza la numeración de la parte superior, la numeración de arriba. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Según su medida, los ángulos se clasifican en 4 grupos: el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. No te olvides, son 4 ángulos: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Vamos a ver el ángulo agudo. El ángulo agudo tenemos, por ejemplo, el ángulo de 25 grados, 47 grados, 53 grados, 89 grados. Ahí puedes apreciar, se dice que el ángulo es menor a 0 grados y menor a 90 grados. Entonces, el ángulo agudo es un ángulo menor que 90 grados. Quiere decir que es del 0 hasta el 89 grados. Es un ángulo agudo. El ángulo recto, ese es el que todos lo conocen. Es el único ángulo recto, es aquel ángulo que mide 90 grados. Ahí puedes apreciar, me dice que el ángulo mide 90 grados, entonces es un ángulo recto. Luego tenemos el ángulo obtuso. ¿Cuándo es un ángulo obtuso? Cuando mide 100, 141, 99, 167. Quiere decir que el ángulo mide menor que 180 grados. Ya, es menor que 180 grados, el obtuso. Y el llano quiere decir que 180 es el único ejemplo de ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados, porque todo el transportador de la vuelta son 360. Entonces el ángulo llano mide solo la mitad, que es 180 grados. Es el único, el llano, que mide 180 grados. Ahora vamos a ver los polígonos. ¿Qué serán los polígonos? Los polígonos son figuras planas curvas. ¿Por qué? Porque están formadas por segmentos de recta, que son las líneas poligonales. A los segmentos se les llama lados del polígono y a los puntos donde se unen los lados se llama vértice. Los elementos del polígono son los siguientes: tiene vértice, tiene ángulo, tiene diagonal y tiene sus lados. Ahí puedes apreciar un triángulo. ¿Cuántos lados tiene? 3. ¿Cuántos vértices? 3. ¿Cuántos ángulos? 3. Entonces ahí podemos ver y diferenciar los elementos de un polígono: su vértice, que es la unión de dos rectas, el ángulo y sus lados.
que los lados serían las rectas en sí. ¿Cómo se clasifican por su número de lados? Si tiene 3 lados, se llama triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. Si tiene 5, pentágono. Si tiene 6, hexágono. Si tiene 7, hectágono. Si tiene 8, octógono. Y si tiene 9, nonágono. Si tiene 10, decágono. Y si tiene 11, endecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Mira qué curiosos son los nombres. Tri de 3, cuadrilátero de 4, penta de 5, hexa de 6, hecta de 7, octo de 8, nona de 9, deca de 10, ende de 11, dode de 12, penta de 15, icoságono de 20 lados. Entonces, a través de sus lados podemos clasificar a sus números, sus nombres a los polígonos. Por su tamaño. Si todos sus lados y ángulos son iguales, entonces diremos que es un polígono regular. Ahí puedes apreciar un polígono regular porque todos sus lados son iguales. Tenemos un cuadrado que sus 4 lados miden 5 centímetros, ¿verdad? Es un polígono regular. Ahora también, si todos sus lados son diferentes o desiguales, entonces diremos que es un polígono irregular. Ahí puedes apreciar, mira, ve. Es un polígono irregular que una de sus medidas es 5, luego 4, 7 y 3. Te das cuenta que todas sus medidas son diferentes. Espero que te haya gustado la clase. Sigue practicando. Gracias.